Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestro tercer encuentro sincrónico de esta asignatura Organización de la Documentación. Quien les habla, su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de esta asignatura. De acuerdo a lo que teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso, el día de hoy estaríamos desarrollando la tercera sesión sincrónica del aula, en este caso la correspondiente al módulo número 2 que se denomina archivo de documentos. La semana anterior desarrollamos otro encuentro sincrónico, en ese caso fue el encuentro sincrónico correspondiente al módulo número 1, donde hablamos sobre algunos conceptos importantes relacionados con la organización de la documentación y también hice mención sobre los pasos o las etapas iniciales de un proceso de implementación de un sistema de gestión documental dentro de una empresa. Y también en la semana inmediatamente anterior a esa realizamos la sesión sincrónica de bienvenida, en donde se habló de algunas reglas importantes del curso, algunos lineamientos importantes que ustedes deberían seguir para desarrollar adecuadamente la asignatura. Se hizo mención de las fechas de presentación de las actividades, los espacios y horas de presentación de esas entregas y, digamos, de cierta manera se hizo una inducción adecuada para lo que es el desarrollo de nuestra asignatura. El día de hoy entonces tenemos programado el desarrollo de la tercera sesión sincrónica, en este caso correspondiente al módulo número 2, en donde pues tenemos como objetivo aclarar algunos conceptos relacionados a la norma y hacer mención de esas fases finales del proceso de implementación de un sistema de gestión documental. De todas maneras, el día de hoy voy a hacer un pequeño recordatorio de estos elementos que vimos en la sesión sincrónica anterior. Bien, la agenda para el día de hoy entonces será, en primer lugar, hacer una muy breve presentación de el módulo número 2. Posteriormente voy a hacer ese recordatorio de los temas que vimos en el módulo 1, es decir, vamos a recordar que hablamos sobre el proceso de implementación de una herramienta que facilitara el manejo de los documentos dentro de la empresa. Y teniendo en cuenta eso, pues la sesión anterior hablamos sobre los 3 primeros pasos de esa metodología. Dejábamos para el día de hoy los 4 pasos finales, pero entonces voy a recordar brevemente cuáles fueron los elementos tratados en esos 3 primeros pasos y luego vamos a entrar en la descripción de las fases finales que comprenden las actividades de automatización del proceso, la implementación, las actividades orientadas a la formación y el control y seguimiento a los resultados alcanzados en el proyecto. Luego vamos a hablar de normatividad documental y finalmente de la norma de calidad. Bien, iniciamos. Nuestro módulo número 2 se denomina archivo de documentos de acuerdo con las normas externas e internas. Tiene como principal objetivo dar alcance a la competencia que se encuentra planeada a continuación, reconocer y aplicar los mecanismos necesarios para el archivo de documentos físicos y electrónicos de acuerdo con las normas y políticas que rijan a una organización. Para este módulo 2 tenemos planeado el desarrollo de 2 actividades. La primera de esas actividades es la tarea investigación de archivo de documentos. En este momento se encuentra habilitada esa actividad. Esa actividad tiene como fecha de vencimiento el próximo día lunes 26 de abril a las 8 de la mañana. Inmediatamente ustedes presenten esa actividad número 3, se habilitará la siguiente actividad, que es la 4, la evaluación temática del módulo número 2. Esa actividad 2 va a permanecer habilitada desde este lunes 26 de abril hasta el lunes 3 de mayo a las 8 de la mañana, como es costumbre. Con el desarrollo de estas 2 actividades ustedes van a alcanzar
un 30% de desarrollo en este módulo número 2 y en términos generales vamos a alcanzar ya un 60% de desarrollo de la asignatura. Es decir, solamente nos quedará un 40% restante que va a corresponder al módulo número 3, en donde también tendremos dos actividades y obviamente pues cada 20% va a corresponder a cada una de las actividades que se desarrolle en ese módulo número 3. Bien. Bueno, entonces, en la sesión sincrónica anterior hablamos un poco sobre el proceso de implementación de un sistema de gestión documental. Hablamos de los primeros pasos, pero recordemos que esta metodología abarca un total de 7 actividades. La primera de esas actividades es marcar responsabilidades. Luego encontramos la siguiente actividad, que es establecer políticas de gestión documental. En tercer lugar, crear herramientas asociadas a el sistema de gestión documental. También automatización del proceso, luego implementar el sistema, posteriormente realizar actividades de formación y capacitación en torno al uso del sistema y por último, realizar actividades asociadas al control y seguimiento de los resultados alcanzados en el proyecto. En la sesión sincrónica anterior hablábamos de las primeras etapas, los primeros pasos, los primeros 3 y dejamos para el día de hoy, para esta sesión sincrónica, las etapas finales, las etapas del numeral 4 en adelante. De todas maneras, yo voy a hacer un recordatorio de esos conceptos y esos elementos vistos con anterioridad. En primer lugar, encontrábamos un punto de partida que es el establecimiento de los requerimientos iniciales, marcar responsabilidades, que se denomina en la metodología. Dentro de esa etapa de marcar responsabilidades, recordemos que se establecía un comité que estaría encargado de liderar el ejercicio de implementación del sistema de gestión documental. Ellos no son los directamente responsables de los resultados que alcance el sistema, porque realmente los responsables de esos resultados son todos los trabajadores, todos los individuos que intervengan en el desarrollo de actividades de la organización y que tengan algún tipo de intervención directa con el sistema. Pero sí es responsabilidad de este comité liderar el ejercicio, tomar la batuta de el liderazgo para desarrollar todas las actividades asociadas a la implementación del sistema y también tener muy en cuenta cuáles son los lineamientos establecidos para dar alcance a esos objetivos organizacionales en términos de la implementación. Este comité se encargaba también de realizar la búsqueda de inconvenientes, de situaciones no deseadas, de problemáticas al interior de la organización que pudiesen ser resueltas o que pudiesen ser respondidas por parte del sistema a partir de su implementación. Junto con esa información también es importante tener en cuenta que ese comité está a cargo de validar que precisamente esas ofertas que existen dentro del mercado, de validar que esos productos que se ofrecen en el mercado, es decir, esas oportunidades de software que hay en el mercado, pues puedan dar respuesta precisamente a las necesidades que se han identificado. Y a la hora de realizar el levantamiento de esas necesidades, este comité se encarga de evaluar completamente todos los niveles de la organización para abarcar precisamente un diagnóstico general de toda la empresa y no por allí que la información que se esté levantando en este ejercicio sea una información que esté sesgada. Es importante que ese ejercicio se elabore de manera completa para precisamente encontrar esos resultados deseados. Junto con un líder de la alta dirección que pues está dentro de este comité para demostrar el compromiso y el interés que tiene la alta dirección para que este ejercicio se desarrolle y se complete. También habrá un miembro de
administración, un jefe administrativo, que de cierta manera tenga conocimiento de todos los niveles de la organización, de toda la estructura organizacional de la empresa, para que asegure precisamente que ese diagnóstico o ese estudio o ese ejercicio de verificación de las situaciones no deseadas se haga ampliamente y de manera transversal. También estará integrado el comité por parte de un abogado que se encargue de validar que todo este ejercicio se esté desarrollando de acuerdo a la normatividad, a los reglamentos, a las leyes que establezcan los entes reguladores del mercado en el cual la empresa actúa. Y también el comité finalmente estará integrado por un personal que esté directamente responsabilizado de realizar el ejercicio de mantenimiento del sistema. Es decir, tendremos a un personal que esté involucrado o que sus actividades estén directamente relacionadas con la actividad del sistema de gestión documental. Bien. En segundo lugar, el segundo ítem correspondía a las políticas asociadas a la gestión documental. Y en este caso, recordemos que podemos encontrar tres tipos de políticas asociadas a la empresa. Una política general, una política genérica, que de cierta manera va a depender si la organización es pública, si es privada, y va a depender obviamente del mercado en el cual esa organización compite. Una política de acceso a la información, esa política va a establecer esos perfiles mediante los cuales se va a establecer los límites al acceso a la información. Recordemos que en muchos casos las organizaciones, al realizar todo ese ejercicio de producción de conocimiento, de generación de aprendizaje, pues empieza a identificar que alguna información que produce sus procesos de gestión es información confidencial, es información importante, es información que por allí no debería conocer todo el mundo, ¿no? Entonces, por eso se establecen este tipo de políticas para asegurar que aquellos perfiles que de cierta manera están más al orden de ciertos cargos, pues pueden y deben llegar a tener acceso a cierta información empresarial. Y por último encontramos también la política de conservación y acceso. Esta política de conservación de cierta manera va a determinar la periodicidad bajo la cual la organización va a desarrollar los ejercicios de digitalización de documentos, de eliminación de los mismos, para que de cierta manera pueda asegurarse que los papeles que están en físico van a ser digitalizados y en determinado momento ese papeleo desaparecerá para evitar gastos de archivo, gastos en espacio y de cierta manera pérdida de información que se traspapele precisamente en esos documentos. Recordemos que el establecimiento de políticas está asociado a establecer la obligatoriedad en el funcionamiento de los procesos internos respecto a los lineamientos que están dados en el sistema de gestión documental. Las políticas establecen que esas actividades se deben cumplir sobre el desarrollo de cualquier tipo de procedimiento dentro de la empresa. Por último, recordemos que hacíamos mención de crear herramientas asociadas al sistema de gestión documental. Estas herramientas están creadas con el objetivo de facilitar el ejercicio de implementación del sistema. El objetivo de estos documentos es que la empresa y el sistema se articulen de manera óptima, que funcionen como uno solo de manera muy rápida. Y para eso hay algunas herramientas que ayudan a que ese ejercicio se pueda desarrollar de una manera mucho más óptima y rápida. Es el mapa de documentos, que es un inventario general de todos los documentos que se utilizan dentro de la organización, donde se resalta su valor y las principales características de cada uno de ellos. Encontramos también el cuadro de clasificación. Este es uno de los pilares más importantes de todo el sistema de gestión documental, porque clasifica los documentos en la organización dependiendo de su función, dependiendo de la función que tienen o de la actividad que desarrollan dentro de la empresa. De cierta manera podremos tener un bosquejo general de todos los documentos que existen en la organización y cómo los mismos interactúan dentro de los procesos de gestión. Y por último encontraremos el calendario de conservación y acceso. Este calendario está asociado directamente con la política de conservación, porque de cierta manera será
un calendario que me permite a mí identificar con qué periodicidad se va a desarrollar ese ejercicio de digitalización de documentos y también con qué periodicidad se va a desarrollar el ejercicio de eliminar los documentos que se encuentran en físico. Bien. Bueno, entonces ingresamos a las etapas finales del ejercicio y la primera de esas etapas es la automatización del proceso. Recordemos que dentro del primer ejercicio ese comité se encargaba de validar una herramienta tecnológica que permitiese dar respuesta a las necesidades que había identificado la organización o que había identificado propiamente ese comité. Ahora bien, cuando ya identificamos esa herramienta tecnológica que puede ser implementada dentro de la empresa, que de acuerdo al presupuesto plazo que había establecido la organización, pues efectivamente la misma se podía implementar dentro de los procesos organizacionales, pues ya aquí tomamos la decisión de hacer uso de esa herramienta, de implementarla dentro de nuestros procesos de gestión y entonces empezaremos a desarrollar modificaciones para que ese ejercicio simplemente se lleve a cabo. Serán necesarias tres tipos de modificaciones, pero en este paso solamente tratamos dos. Las modificaciones procedimentales, que hace referencia a todas las modificaciones en cuanto a los procedimientos internos de la compañía. Es decir, será necesario que nosotros modifiquemos las actividades, los procesos internos para que se haga uso de la herramienta tecnológica. Por ejemplo, si yo tengo en mi proceso de gestión un documento en el cual pues todos los días ese formato lo lleno para diligenciar, por ejemplo, cuántos productos realicé, cuánta materia prima utilicé, cuánto elemento, cuánta materia residual quedó, cuántas horas se trabajaron, ¿sí? Bien, ahora ya no será necesario hacer uso de ese papel o de ese documento, sino que voy a suministrar y voy a almacenar toda esa información en el sistema, ya ingresando esa información dentro del sistema. Allí entonces se cambiará el procedimiento, porque ya el procedimiento no va a indicar que se debe diligenciar esa información dentro de un papel, sino dentro del sistema de información y manejo de documentos. Bien, entonces allí es que se desarrollan esa modificación de los procedimientos internos de la compañía. Y modificaciones estructurales, hablamos de modificaciones estructurales cuando en determinados momentos, pues ya algunas áreas de trabajo no requieren desarrollar las actividades para las cuales se habían encargado y pueden hacerse uso de ese capital humano para que desarrollen otro tipo de actividades que generen valor en la compañía. Por ejemplo, si yo anteriormente tenía un gran archivo administrativo en el cual almacenaba y manejaba documentos y ya de acuerdo al sistema de gestión documental ya no voy a requerir esa actividad, pues puedo hacer uso de ese personal de ese archivo para que hoy en día se encarguen o ahora se encarguen de realizar actividades de mantenimiento del sistema de gestión documental. Entonces, esas son las modificaciones estructurales de la compañía que se pueden desarrollar para que se despliegue completamente el sistema de gestión documental. Luego de esto entramos en la fase de implementación. Ya acá es un ejercicio de poner en marcha el funcionamiento del sistema de gestión documental. En este caso realizamos todo el levantamiento de la información, es decir, tenemos en cuenta todos esos documentos y ese flujo de documentos junto con validar en qué espacios de la compañía se crean documentos, cómo fluyen dentro de la empresa. Y acá, obviamente, pues ingresamos toda esta información al sistema. Anteriormente les mencioné que teníamos tres tipos de modificaciones y en el paso anterior solo iniciamos con el análisis de dos. Acá entra la tercera, las modificaciones a la herramienta. No solamente es oportuno que la organización desarrolle modificaciones y realice ajustes para que se adapte a la herramienta, sino que también la herramienta debe obviamente adaptarse a las características de la organización. Y es acá donde entran las modificaciones a la herramienta. Esas modificaciones pueden ser desarrolladas por personal interno de la organización, si tiene personal capacitado en este desarrollo de actividades, o también en algunas ocasiones podrá desarrollarse, podrá realizarse esta actividad por parte de el proveedor al quien se le solicitará las modificaciones pertinentes que se requieran. Luego nuevamente encontramos las modificaciones procedimentales y es que sobre la marcha, inicialmente, cuando uno va a desarrollar el ejercicio, es como cuando uno realiza una planeación, uno
pues atribuye cierto tipo de actividades que se van a desarrollar, pero luego cuando se inicia el ejercicio, cuando empiezan a desarrollarse las actividades, pues uno se da cuenta que eso que había planeado pues no resultó salir como inicialmente se había preveído. Acá es cuando precisamente aparece nuevamente el paso de modificaciones procedimentales. En un inicio se hizo algunas modificaciones, se ajustaron los procedimientos para la implementación del sistema, pero sobre la carrera, sobre el desarrollo del ejercicio, se empiezan nuevamente a identificar que son necesarios algunos otros cambios o algunas otras modificaciones. Luego encontramos el ejercicio de prueba, la configuración y carga de la información, el validación del funcionamiento y los ejercicios en paralelo. Todo esto va conjunto. La idea es iniciar el desarrollo y el funcionamiento del sistema, pero realizarlo de manera paralela. Vamos a tomar el mismo ejemplo que les hice hace algún momento. Yo antes tenía un documento en el cual diligenciaba toda la información de los resultados del proceso y ahora le estoy cargando toda esa información en un sistema. La idea es que yo de un momento a otro no deje de utilizar el documento y me pase directamente al sistema, sino que por un momento, como se dice allí, se realicen ejercicios en paralelo. Esté yo documentando esa información dentro del documento y también de forma paralela esté haciendo uso del sistema. ¿Esto con qué objetivo? Con cumplir con eso que dice allá, validar el funcionamiento y validar también la información. Nos encargamos de verificar que efectivamente lo que está en el documento sea lo mismo que se ha cargado dentro del sistema. Con eso tendremos una certeza de que la información que se está cargando dentro del sistema es información verídica. Bien. Bueno, después de este proceso o esta etapa de implementación del sistema, encontramos la siguiente etapa, que es la actividad de formación en torno al uso del sistema. Será necesario que se desarrollen ejercicios de capacitación periódica respecto a la utilización de la herramienta, por lo menos en los primeros meses o en los primeros periodos en los cuales se va a hacer uso efectivo de la herramienta, pero será obviamente requerido el apoyo por parte del proveedor que ha suministrado la herramienta. Igualmente, antes de desarrollar ese ejercicio de capacitación y de planear una periodicidad y un calendario de desarrollo de esos ejercicios de formación, será necesario que previamente yo verifique cuáles son las competencias necesarias para la utilización de la herramienta y para el desarrollo de esos procedimientos de acuerdo a las modificaciones que se han hecho a partir de la implementación. Luego, debo realizar otro ejercicio, que es medir las competencias actuales. Voy a medir las competencias que tienen actualmente los trabajadores, que son las que en este momento se cuentan. Y a partir de tener esa doble información, voy a verificar cuál es la brecha que existe entre las competencias actuales y las competencias deseadas. Y a partir de verificar esa brecha es que yo realizo la planeación de las actividades de formación para que se cumpla o se dé alcance a esas competencias deseadas que se requieren para que el personal pueda desarrollar adecuadamente sus funciones y haga un uso eficiente de esta nueva herramienta que se está implementando dentro de la organización. Y por último encontramos las actividades de control y seguimiento. Y nosotros ese ejercicio de seguimiento debemos realizarlo bajo 4 elementos fundamentalmente. En primer lugar, debemos realizar seguimiento a los resultados alcanzados en el proceso, es decir, en cada área de trabajo. Si esa utilización de la herramienta tecnológica me ha permitido a mí optimizar los resultados. Si tal vez en el mismo ejemplo que les he venido desarrollando en la clase, si yo antes utilizaba el papel para diligenciar toda esa información y ahora la estoy diligenciando en el sistema, si tal vez eso me reduce tiempos y evita que por ejemplo se me pierda el papel, que se me entorpezca un poco las actividades y todo eso de pronto ha sumado a la optimización del proceso, a que se pueda desarrollar mejor las actividades en un menor tiempo. A eso tengo que realizar el seguimiento para validar si he conseguido algún tipo de resultado en términos de optimización. En segundo lugar, debemos hacer seguimiento a la utilización del sistema por parte de los trabajadores. Y es que posiblemente los resultados no se estén alcanzando, pero esa posibilidad de que los resultados no se alcancen muy seguramente no debe ser simplemente a que el sistema no funciona. Debo realizar seguimiento a que efectivamente los trabajadores están haciendo uso del mismo, porque en cada caso que los trabajadores no estén haciendo uso de este nuevo sistema, pues yo no puedo
traducir que los resultados que se están alcanzando son correspondientes a esta implementación que he realizado, sino que esos resultados posiblemente no se han alcanzado porque los trabajadores no están haciendo uso de la nueva herramienta. En tercer lugar, debo realizar un seguimiento al ejercicio de mejoramiento continuo. Y es que el sistema de manejo de documentos es un sistema que me va a permitir a mí manejar de mejor forma la información que se produce dentro de la empresa. Y al tener un acceso a la información de manera mucho más oportuna, pues se va a multiplicar y se va a desarrollar de una manera mucho más efectiva ese ejercicio de mejoramiento continuo, ese surgimiento de estrategias emergentes, ese surgimiento de acciones correctivas y de mejora que van a optimizar obviamente el funcionamiento y los resultados en cada uno de los procesos de gestión de la empresa. Y en cuarto lugar, a la generación de conocimiento interno. Estará orientado este ejercicio a que se promueva no solamente el mejor manejo de la información, sino que a partir de manejar de manera mucho más adecuada esa información, de documentarla y de ponerla a disposición de la empresa en los momentos en que así se requiera, pues se va a optimizar el proceso de generación de conocimiento dentro de la empresa y vamos a pues crecer organizacionalmente a partir de desarrollar mejores procedimientos en términos de aprendizaje organizacional. ¿Bien? Bueno, esto es todo el proceso de implementación de la herramienta tecnológica, desde una fase previa en la cual validamos las problemáticas que tiene la organización y todas esas situaciones no deseadas para la empresa, hasta una etapa posterior en la cual realizamos los ejercicios de validación de los resultados que se están obteniendo a partir del momento en que se implementó la herramienta y vamos a evaluar también cómo hemos conseguido esos resultados de implementación de la misma. Ahora bien, ahora hablemos de la normatividad documental. Para hablar de normatividad documental debemos tener en cuenta dos criterios importantes. Al igual que lo hice en la sesión sincrónica anterior, es importante diferenciar los conceptos que están asociados a la gestión de calidad y otros que están asociados a la gestión documental. De cara a la gestión documental, contamos con la norma ISO 15489. Esa norma define cuáles son los lineamientos, generalidades y directrices para la implementación de un sistema de gestión documental, de este que hemos venido hablando a lo largo prácticamente de estas dos primeras sesiones sincrónicas. Por otro lado, y muy asociada en muchas ocasiones con el manejo de documentos dentro de las empresas, pero va más asociada allí con esas políticas de calidad y con ese apoyo que le da la documentación al desarrollo de actividades de calidad dentro de la empresa, está la norma ISO 9001. Esa norma define cuáles son los requisitos para la implementación del sistema de gestión de calidad. Son dos normas totalmente distintas, pero son dos normas que complementan sus actividades y que aportan significativamente al desarrollo de actividades dentro de la organización. Puntualmente quiero hacer mención el día de hoy sobre la norma de calidad, porque es una norma que desarrolla la optimización dentro de las empresas, que precisamente enfoca ese ejercicio de mejoramiento continuo que logramos obtener dentro de las organizaciones y que de cierta manera trata de que se maximice esa relación entre el cliente y la organización y de esa forma pues permita que la organización a futuro pueda mantenerse competitiva dentro del mercado y alcanzar unos mejores resultados en términos de utilidades, también en términos de generar ganancias a partir de pues captar una mayor porción de compradores. Esta norma de calidad también define una metodología de mejoramiento continuo, ese ejercicio que ya lo mencionamos, y esa metodología está dada a partir del ciclo PHBA. El ciclo PHBA traduce las actividades de planificar, hacer, verificar y actuar. Una actividad cíclica que se debería desarrollar dentro de la empresa, donde constantemente nosotros, a partir de la premisa de que todo proceso es susceptible a una mejora, pues podríamos precisamente ejecutar, desarrollar todas estas actividades de mejoramiento continuo que dieran como resultado precisamente la optimización de cada uno de los procesos de gestión de la empresa y a partir de esa optimización particularizada de los elementos de la empresa poder optimizar también los resultados generales de la organización. Este ciclo de mejora continua o ciclo PHBA en primer medida busca definir qué es lo que será
cómo, cuándo, dónde, quién y con qué se realizará esas actividades. De cierta manera, será esa metodología para planear, para definir cuál será el conjunto de actividades que posteriormente se van a desarrollar, cómo se van a desarrollar precisamente esas actividades. Posteriormente encontramos la etapa de hacer. En esta etapa de hacer básicamente lo que se desarrolla es ejecutar lo que previamente se planificó. De cierta manera llevar a cabo esos proyectos que anteriormente se planificaron en la etapa inmediatamente anterior. Luego encontramos la tercera fase, que es la fase de verificar. En esta fase lo que vamos es a tratar de evaluar si realizamos lo que previamente se había planeado, si se alcanzaron los resultados que se habían presupuestado anteriormente, si esos resultados se alcanzaron, bajo qué aspectos de eficacia y eficiencia se alcanzaron, qué impacto se logró dentro de los clientes y de cierta manera tratamos de validar si ese impacto ha sido algo beneficioso para la organización y si eso deberíamos continuarlo desarrollando, que precisamente entra dentro de las actividades en la siguiente etapa, que es la etapa de actuar. Vamos a evaluar qué aprendimos en ese ejercicio, también vamos a evaluar qué tipo de errores se presentaron y deberíamos no volverlos a cometer, también vamos a evaluar qué aciertos logramos y cómo deberíamos estandarizar esos aciertos. Y también evaluamos qué tipo de conocimiento se produjo y cómo aprendemos o cómo adquirimos más conocimiento relacionado a eso. Mis estimados estudiosos, esta era toda la temática a trabajar en este encuentro sincrónico del día de hoy. Les recuerdo que si tienen cualquier tipo de duda, inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma. Yo voy a estar allí pendiente de resolver todas sus dudas, sus inquietudes. Muchísimas gracias a todos por su participación, por su atención y nos estaremos encontrando en la siguiente oportunidad. Muchísimas gracias y hasta pronto.